cuando era chiquito, mis abuelos construyeron una pequeña casa en el patio trasero de su casa, ¿no? Y era una casa donde yo pasaba mucho tiempo, en la casa de mis abuelos. Y bueno, y mi papá diseñó, de hecho, esa pequeña casa. Entonces, bueno, llegaron unos vecinos y había unos niños ahí que me parecían así muy raros, ¿no? Como venidos de la nada, que estaban invadiendo un poco la casa de mis abuelos, digamos, ¿no? Ahí el patio interno. Y me acuerdo que con ellos jugábamos harto a como inventarnos palabras y hablar así sin sentido, digamos, ¿no? No sé por qué, no sé a quién se le habrá ocurrido de nosotros, eran dos hermanos, me acuerdo. Y así apenas me acuerdo sus rostros, etcétera, pero después de eso yo me acuerdo que jugaba harto con eso, ¿no? Entonces supongo que, por ejemplo, la sonoridad del lenguaje de alguna forma me habrá llamado la atención, digamos, por ese lado, ¿no? Entonces tal vez así como un recuerdo de infancia, ¿no? Ahorita no me acuerdo, pero sí he pensado un par más así de momentos míticos, pero luego ya, digamos, bueno, sí, también de hecho hay otro momento mítico, que es que yo tenía un amigo muy cercano en el colegio y que él escribía poesía. Y yo de hecho no la escribía, no me interesaba, digamos, en los últimos años del cole. Y bueno, él escribía así como poemas de amor, ¿no? Porque estaba así re enamorado de una chica y él era gordito, entonces era medio tímido así, ¿no? Y todos lo queríamos mucho, así era como muy querido ahí entre nosotros. Y cuando yo me fui, cuando salimos bachilleres, yo me fui de voluntario al Beni a vivir un año de ahí en Mojos. Y me acuerdo que le escribí una carta a él como diciéndole que ahora yo escribía poesía, ¿no? Una cosa muy extraña, ¿no? Como un poco también quitarle su identidad, algo así, digamos, ¿no? Y ahí yo empecé a escribir poesía en ese año de voluntariado, digamos, ¿no? Y bueno, ya había empezado a leer, en realidad, haber leído, por ejemplo, a Gamboa ha sido así como algo que me ha volado la cabeza, y me he llevado libros allá al voluntariado, entonces, esos creo que serían dos así lugares, espacios míticos así de mi origen de escritor. No sé, che, es una buena pregunta, o sea, pienso que también soy una persona muy cerebral, entonces, y muy verbal, ¿no? Entonces, o sea, soy un sobrepensador, digamos, ¿no? Y me imagino que eso es como un padecimiento de un gran porcentaje de escritores, ¿no? Y entonces supongo que un poco que ese juego y el hecho de pensar un poco más como la sonoridad de las palabras y más allá de sus sentidos, me ayuda a descansar un poco del sobrepensar. Supongo que por ahí va ese juego también. Eso es complicado, ¿no? Claro, porque, o sea, el ensayo, de hecho, es un espacio de muchísima verbalidad, ¿no? Y de organizar ideas, ¿no? Mientras tanto, la poesía, o sea, de alguna forma sí organiza ideas, pero se basa en otro tipo de instintos, ¿no? De hecho, que el ensayo también es bien instintivo, es re instintivo a su manera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el ensayo, que estoy en una especie de bloqueo en mi escritura de ensayo, que no me molesta en realidad, porque bueno, ahora me he dedicado a hacer un podcast y ahí estoy como ensayando un poco lo que usualmente hacía en la escritura. Pero por ejemplo, cuando escribo ensayo, ¿no? Siempre necesito como, no sé, un núcleo de algo que me interesa y que todavía no he descubierto del todo y como algunos elementos, ¿no? Fuentes de información o, no sé, como hilos que jalar que de repente se conforman en algo mientras voy escribiendo, digamos, ¿no? Y eso ese efecto, digamos, de cuando estás escribiendo un ensayo y tu objeto del ensayo se va formando mientras escribes, pero al mismo tiempo tú ya has unido todos los materiales, ya están ahí, digamos, ¿no? En tu escritorio. Eso es súper lindo, es bien instintivo, pero sí es bien racional, ¿no? Mientras tanto, o sea, yo siento que en la poesía, bueno, o sea, también como que el ingreso a la poesía es muy subjetivo, ¿no? Y cada uno supongo que lo vive de formas distintas y además depende igual los momentos de tu escritura, digamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, o sea, yo siento que he tenido hartos momentos, como igual me imagino que la mayoría de los escritores, entonces, no sé, por ejemplo, mi primer poemario es un homenaje en realidad a mis lecturas de ese momento, digamos, ¿no? Y además, o sea, lo que me ha gustado, supongo, de la poesía, que no sé si era tan consciente de eso en ese momento, tal vez sí, de hecho, tal vez hiperconsciente de eso también, es que es muy mitificante, ¿no? Y que te automitifica, ¿no? Entonces, mi primer poemario ha sido escrito un poco, no sé, pues así que yo me consideraba un poeta, digamos, ¿no? Así que además ese descubrirte en eso, digamos, ¿no? Pero que además viene de una tradición histórica
no sé, pues del siglo XIX, como digo, o sea, yo he empezado leyendo a Rimbaud y Baudelaire y Los Malditos, ¿no? La poesía malditista y todo eso. Y claro, me la he creído, realmente me la he creído. Y bueno, como he entrado a la Facultad de Humanidades de la OMSA, tenía bastante sustento material para creérmela, digamos, porque todos son una bola de borrachos, ¿no? Y que estaban en la misma búsqueda, ¿no? Lo cual, no sé, o sea, a estas alturas de mi vida, no sé si, o sea, a veces digo, lindo, linda experiencia, pero también un poco así, demasiado desconectada a la realidad, ¿no? Creer que realmente lo que estás leyendo en los libros, una cosa muy quijotesca, ¿no? Que estás leyendo en los libros es verdad, digamos, y que eres un poeta, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, o sea, digamos, luego mis búsquedas han ido por otros lados, ¿no? Porque eso, depende del momento también de tu escritura, cómo abordas el lenguaje poético, ¿no? Bueno, por ejemplo, claro, en esos primeros momentos cuando piensas que estás viviendo la literatura, ¿no? O sea, esa que has leído en los libros, más bien como que la idea del parafraseo casi que ni la sientes, digamos, ¿no? O sea, el parafraseo mismo casi que no lo sientes, digamos, ¿no? Porque estás hablando a través de tus lecturas, ¿no? Yo creo que cuando vas creciendo o te vas un poco distanciando de eso, te haces un poco más consciente de que estás parafraseando, digamos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, a mí me interesa harto la escritura de vanguardia. Siempre me ha interesado, digamos, la vanguardia histórica, ¿no? La vanguardia de los 20, 30. Y ya ahí, digamos, ¿no? La idea del collage, por ejemplo, que es así como muy básica de las vanguardias históricas, es pues así un parafraseo explícito, ¿no? Pero que además, o sea, asume que en el mundo, o sea, que la creatividad puede darse a través del tomar cosas que ya han sido hechas, ¿no? Y esa idea hasta ahora me gusta mucho, digamos, ¿no? Pero ya no es este parafraseo como de, por ejemplo, ese primer poemario que he escrito que se llama Los Castillos Verdes, que es así súper scienceano, por ejemplo, ¿no? Y que es un parafraseo pero muy vivido, digamos, de eso, a diferencia de, por ejemplo, el último que he escrito, El Renegrido, donde sí, o sea, de hecho textualmente meto algunas citas de cosas, ¿no? Eh, pero eso, porque mi interés en eso es, o sea, en las citas, en citar, en parafrasear, en hacer pastiches, es un poco más experimental, digamos, ¿no? Entre comillas. O sea, bueno, creo que hay muchas formas, ¿no? De responder esa pregunta o de tratar de explicar, digamos, ¿no? Algunas, no sé, como líneas por ahí. Pero, por ejemplo, pienso que la poesía para mí es también, bueno, o sea, es un fenómeno moderno, ¿no? Pero que responde a necesidades y a prácticas antiquísimas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no sé, por ejemplo, las prácticas verbales, ¿no? Que son en gran medida son prácticas de copia, ¿no? En gran medida son prácticas de imitación, ¿no? Por eso, no sé, pues por ejemplo, había esta famosa teoría que creo que era de Rousseau, de que el lenguaje humano había sido inventado porque los hombres querían imitar a los pájaros, digamos, ¿no? No sé cuán científico ya sea eso, ¿no? Pero tiene mucho sentido por ahí, digamos, ¿no? O sea, como que el canto, la poesía como una derivación del canto, son formas de emulación del lenguaje humano, pero también de la naturaleza, de los animales y todo eso, ¿no? Bueno, por ahí, por ejemplo, podría ser una entrada a la pregunta, ¿no? A esto del parafrasear y de la creatividad, digamos, ¿no? O sea, creatividad en el sentido de que ya de por sí, por ejemplo, una práctica como la poesía es una práctica emulativa, digamos, ¿no? Emula ritmos, ¿no? Pero por otro lado, no sé, también, como digo, a mí el tema de la vanguardia me gusta mucho, porque además la vanguardia estaba pensando justamente en eso, digamos, ¿no? Como en los temas más esenciales de la poesía y de la visualidad, también de las artes visuales, de las prácticas performativas, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, la danza, ¿no? Y las artes visuales en general, yo creo que se fundan, de hecho, sobre la emulación, ¿no? Bueno, ahí hay toda esta teoría de la mímesis, no sé, ¿no? Son un montón de cosas, pero... y también, no sé, ahora, por ejemplo, sí que con el Internet, por ejemplo, ¿no? Así como que hay una sobreabundancia tan jodida de información que, claro, han aparecido teorías como, por ejemplo, la del Kenneth Goldsmith, ¿no? Esta escritura no creativa, ¿no? Que le llama él,
que dice que eso, que ya no se puede crear nada y que de lo que se trata es hacer remixes, digamos, de cosas, ¿no? Y creo que el Internet, de hecho, o sea, es un lugar, un repertorio así para remixes infinitos, pues, ¿no? Y eso es lindo también, me gusta esa idea. La verdad es que, o sea, me gusta, bueno, hay ciertas artes que casi que no visito, digamos, ¿no? El teatro, por ejemplo, no lo visito. Y no es porque o sea, lo considere menor, digamos, sino que tal vez ya, o sea, estoy concentrado en ciertas cosas y me resulta un poco complicado entender otros lenguajes a los que no estoy acostumbrado, supongo, ¿no? Y además porque no soy muy corporal en general. La danza, por ejemplo, igual es algo que admiro, pero tampoco o sea, no podría escribir un ensayo sobre la danza, por ejemplo, porque no lo puedo entender de una forma tan racional, no lo puedo racionalizar tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, las artes visuales siempre me han gustado mucho, ¿no? Y la historia del arte, pero bueno, además, claro, la historia del arte occidental, ¿no? Y no sé, o sea, el arte moderno, básicamente, siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y siento que tiene una afinidad muy fuerte con la poesía, ¿no? O sea, de hecho que históricamente los poetas siempre han estado vinculados a los pintores y todo eso, ¿no? Y por ejemplo, el cine es un arte que tampoco he escrito mucho sobre arte, sobre cine, tampoco lo veo tanto, porque también intento un poco cuidarme de no meterme demasiado cine, ¿no? Entonces, digamos, busco cosas muy específicas y las encuentro y me tomo mi tiempo para ver una peli cada medio mes o cada un mes, así. Entonces realmente no veo mucho cine, pero me parece así increíble lo que ha significado el cine y lo que significa el cine, o sea, como arte, ¿no? Como además un nuevo arte. Y estábamos hablando soy profe de secundaria y estábamos hablando con mis alumnos y ellos me decían, o sea, porque había una pregunta de qué invento consideran ustedes del que quisieran ustedes hablar, que les parece muy importante, ¿no? Y ellos me decían, pero ya, ¿y tú, profe, qué dirías así? Y he pensado un rato y les he dicho, el cine, pues, ¿no? O sea, el cine realmente, el siglo XX es el siglo del cine, ¿no? Y yo creo que, o sea, justamente en su novedad, pero al mismo tiempo en que emula, o sea, emula el movimiento humano, la visión humana, en su capacidad de introducir a la literatura, en su capacidad de introducir a la imagen fija, ¿no? Y el cuerpo, y además, o sea, su capacidad de construir imaginarios, ¿no? Eso también yo les decía a mis alumnos, o sea, por ejemplo, si no hubiera habido cine, o sea, la gente solemos perder de vista porque está demasiado metido en nuestras vidas y todos ven cine todo el tiempo, así muchísimo cine, ¿no? Que Estados Unidos, por ejemplo, no sería lo que es sin el cine, o sea, en absoluto, ¿no? O sea, la forma en la que los poderes se han constituido en el siglo XX, si no tenían como soporte el cine, no podrían haber funcionado como han funcionado, ¿no? O sea, es un espacio muy jodido, ¿no? El primer poemario ha sido, o sea, lo he escrito en un momento en el que yo estaba así totalmente imbuido en el mito del poeta. Y me parece muy chistoso que eso haya sido posible todavía a principios del siglo XXI, así me parece cómico. Tal vez en otros lugares ya no fuera posible, digamos, ¿no? Pero no sé, tal vez porque Bolivia tiende a ser un poco más anticuada. Por ejemplo, este concepto de la bohemia, ¿no? Que la gente lo utiliza todavía, ¿no? Me parece muy chistoso que la gente habla así todavía de los bohemios. O sea, y los bohemios eran unos personajes así que respondían, no sé, pues al capitalismo industrial de finales del siglo XIX, ¿no? Y que todavía haya, o sea, se den las condiciones ideológicas, culturales, materiales, para que alguien se llame a sí mismo bohemio, me parece muy loco, ¿no? Pero bueno, yo, digamos, cuando he hecho los Castillos Verdes, supongo que si me decías, si me consideraba un bohemio, me consideraba un bohemio, pues, ¿no? Y es, bueno, no sé, o sea, me genera un poco de cringe, por un lado, pero por otro lado me causa un poco de ternura también, ¿no? Porque además son como momentos fundacionales de la literatura moderna, pues, ¿no? Eso, ¿no? Y luego ya en los otros poemarios, después de ese viene, es que he hecho varias como plaquettes, ¿no? Así fanzines, plaquettes, ¿no? Y después de eso, digamos, libro, viene el amoroso cultivo de los defectos personales, que ya es otra cosa, ¿no? En ese mi interés era un poco, he ido anotando, tenía un cuaderno de apuntes, que de hecho ese tipo de apuntes me han servido tanto como para el amoroso como para el último que he sacado para el renegrido, que eran apuntes así como observaciones, digamos, ¿no? Sobre cosas, sobre mis consumos de arte, ¿no? Así cosas que veía o que escuchaba o que leía.
Y también juego con el lenguaje, o sea, eso es lo que me interesaba también un poco, ¿no? Dejarme llevar así por el lenguaje y, no sé, o sea, por la sonoridad del lenguaje. Por ejemplo, el Amoroso Cultivo tiene medio que rima, ¿no? Son poemas en prosa, pero y además, o sea, son como ensamblajes en realidad de esos apuntes, ¿no? Que tenía así como apuntes diversos y los he puesto ahí sobre la mesa. He dicho ya a ver cuál puede ir con cuál y qué diría, digamos, si voy juntando estas cosas, pero estaba bien puesto el oído en esa selección de cosas, ¿no? Entonces sí que tiene como rima y de hecho cuando lo leía en público intentaba un poco rapearlo, digamos, ¿no? Así de una forma totalmente, o sea, no sé, como ridícula. Me gustaba la idea de hacer un poco ridículo queriendo rapear eso, ¿no? Y eso, y luego, y el renegrido es el mismo tipo de apuntes, pero un poco más depurados. Entonces he dicho, bueno, en vez de ensamblarlos, ahora voy a ponerlos solos, digamos. Y bueno, también en los últimos años he empezado a obsesionarme con lo onírico, entonces también he metido hartos sueños, digamos, a ese. Sí, que bueno, que es el mixtape y luego ha salido uno que se llama Canciones, que también son ensayos así de ese estilo, ¿no? Sí, yo me he hecho varias veces esa pregunta, no, alguna vez me he hecho esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Por qué me he dedicado a escribir sobre música, ¿no? Bueno, y obviamente porque o sea, me encanta la música y escucho música todo el tiempo y de hecho tengo como digamos, una rutina que también en algún momento o sea, la he puesto en tela de juicio y he dicho como tal vez debería cambiar esta rutina porque son muchos años, o sea, de verdad son como desde que estaba en el cole más o menos, no he parado esa rutina de como conseguir, digamos, mínimo unos 3 discos por semana o 2 discos por semana y escuchar esos discos todo el tiempo así, pero no he parado de hacer eso desde hace muchos años y ya se ha vuelto una rutina, digamos, ¿no? Y entonces, y bueno, o sea, algo que, por ejemplo, en mi podcast siempre resalto es cómo, o sea, la música para mí ha funcionado, digamos, como también un poco la literatura o las otras artes, ¿no? Ha funcionado como modelos para armar, ¿no? Entonces, digamos, me gustaba como escuchar algo de, no sé, post-punk británico de la primera ola, digamos, ¿no? Y entonces le decía, ya, bueno, esto tiene estos elementos, entonces voy a escuchar así los otros grupos para ver qué comparten, qué elementos comparten y cómo se conforma este modelo, ¿no? Que me permita leer el modelo, o sea, digamos, ya no leer solo por unidad, sino como cada una leerla a través del modelo, digamos, ¿no? Y eso es en realidad lo que he intentado hacer y por eso también he adquirido esa rutina, digamos, ¿no? Tratando de reconstruir este tipo de modelos, digamos, ¿no? Y lo mismo con la literatura y lo mismo con las artes plásticas, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado, que es una cosa bien cerebral, ¿no? Así como armar modelos, eso es súper cerebral, ¿no? Pero por otro lado, también alguna vez pensando en esa pregunta, he caído en que realmente la música, también por este asunto de que soy sobrepensador, la música me hace pensar, sentir cosas, digamos, inserta cosas en mí físicamente, ¿no? Porque tiene efectos físicos sobre el cuerpo la música, que o sea, racionalmente no puedo entenderlos, digamos, ¿no? O no podría replicarlos, ¿no? Y tal vez por eso también me gusta, o sea, por eso he elegido la poesía, porque de hecho la poesía a veces se parece a la música en esos efectos que, digamos, no pasan más allá de logos, digamos, ¿no? O sea, del sentido mismo de las palabras y no sabes muy bien por dónde pasan, digamos, pero sí te influencian muchísimo y penetran en uno, digamos, en tu psicología, ¿no? Entonces, no sé, o sea, y supongo que eso para cualquier melómano, o sea, hay momentos en los que la música así, no sé, pues ha sido el soundtrack de mi depresión en algunos momentos, o en algunos momentos me ha sacado de situaciones jodidas, o me ha hundido también en situaciones más jodidas también, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa sensación de la música es lo que me ha hecho, o sea, lo que me hace querer escuchar todo el tiempo música y luego me ha hecho a escribir sobre la música. Pero, y aparte de eso, también hay otro motivo que es que o sea, existe una tradición de escritura sobre la música que me gusta mucho como tradición escritural, digamos, ¿no? Como tradición literaria, ¿no? Que es esto lo que le llaman el rock criticism, ¿no? La crítica de rock o la crítica pop, ¿no? Que bueno, de hecho ahorita, o sea, muchos teóricos así pesados de teoría dura vienen de ese mundo, ¿no? El Mark Fisher viene de ese mundo, ¿no? Eh, entonces, y a mí es ese canon de escritura que no es un canon, o sea, es un canon conocido, de hecho, o sea, es bastante conocido,
pero no es tan, o sea, en general, yo, por ejemplo, en libros sobre el ensayo, sobre la ensayística, o sea, que empiezan, no sé, pues con Montaigne y lo que sea, no hablan de ese tipo de escritura, me parece loquísimo, porque para mí la ensayística de la escritura rock, ¿no? De la escritura pop, ¿no? No sé, Great Marcus, o sea, es todo un canon, ¿no? Así, para mí es uno de los fenómenos más interesantes de la ensayística del siglo XX, o sea, de los 5 fenómenos más interesantes de la escritura, de la ensayística del siglo XX, ¿no? Y no se escribe mucho de eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, entonces, esa escritura, ¿no? Entonces, también por eso. Bueno, o sea, un poco que ha sido medio terapéutico acercarme a lo onírico, ¿no? O sea, bueno, puede sonar así terapéutico al pedo, como medio hasta autoayuda, digamos, porque no he ido a ningún psicólogo ni nada, ¿no? Pero sí que, o sea, bueno, en algún momento también un poco llevado por este mito del poeta y es todo eso, ¿no? He tenido una crisis, ¿no? Una crisis mental, ¿no? De chango, ¿no? O sea, digamos en 20 y pocos años. Y bueno, entonces con los años he tratado como de entender por dónde iba el asunto, ¿no? Y uno de las consecuencias de esa crisis ha sido que le tenía miedo a soñar, ¿no? Me daba miedo los sueños y me daba miedo mis sueños, ¿no? Entonces, han pasado años, han pasado como 10 años en los que me he abuenado con mis sueños, ¿no? O sea, ha habido un momento en el que he dicho así como, puta, tengo que abuenarme con con mis sueños, ¿no? Y volver a habitarlos de una forma, o sea, que pueda entenderlos y asumir también su profundidad, si es que es requerido, ¿no? Entonces, en ese momento ha sido, ¿no? No sé si ha sido un momento específico, pero ha sido un proceso en el que me he abuenado con los sueños. Y bueno, eso, y por otro lado, también, por ejemplo, me interesa mucho, me gusta mucho Benjamin, ¿no? Y me gusta mucho la forma de Benjamin de entender el materialismo, ¿no? O sea, la forma de Benjamin de entender la tradición marxista y de entender la tradición materialista, ¿no? Entonces, un poco que mi proyecto con el Renegrido, pero que es un proyecto a largo plazo que yo tengo y que espero concretarlo en algún momento, digamos, es como trabajar más la idea esta bueno, que así se llama, ese es el nickname de mi Instagram, materialismo onírico, pero me gusta la idea, digamos, de cómo pensar el universo de lo material, de las materialidades, ¿no? Y especialmente, bueno, en mi caso, que me relaciono con materialidades culturales o artísticas, ¿no? Los objetos libros, los objetos películas, los objetos álbumes, ¿no? Cómo ese universo de ruinas, ¿no? Como probablemente lo entendería Benjamin, ¿no? Ese paisaje de ruinas, ¿no? De la civilización y de la cultura, es pues así el paisaje de los sueños también, yo creo, ¿no? Y bueno, claro, no es casual que Benjamin haya sido un estudioso tan obsesionado también con el surrealismo, ¿no? Y creo que en el siglo, y el cine también, de hecho, ¿no? O sea, el cine, de hecho, es un espacio en el que las personas han proyectado el mundo, la humanidad ha proyectado el mundo onírico también, ¿no? Y el Internet para mí es así como un lugar donde se está proyectando el mundo onírico de una forma muy jodida, o sea. Y en el Renegrido tengo un textito, por ejemplo, en el que, y bueno, no creo que me esté inventando nada, ¿no? Seguramente hay mucha gente que ha escrito eso y tal vez de mejor forma, pero, o sea, yo creo que el Internet de alguna forma está posibilitándonos vivir en el mundo onírico. O sea, de alguna forma el Internet se ha establecido como una especie de subconsciente humano y la gente está habitando ahí, o sea, textualmente está habitando, ¿no? O sea, hay gente que no sale de su casa, ya no tiene casi vida física, ¿no? O sea, su vida solo está ahí. Y para mí, digamos, todo eso me parece súper interesante y me parece que hay que ahondar. Y de hecho que la gente está hablando mucho de lo onírico, ¿no? O sea, siento que estas últimas décadas, yo creo que el Internet ha generado una especie hay una noción muy de fondo entre nosotros de que el Internet son nuestros sueños, ¿no? Y yo siento que eso hay que ahondarlo, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, no había visto esta peli Páprica, recién la he visto hace unas semanas. Y claro, ahí textualmente un personaje dice eso, ¿no? Dice, si el Internet son nuestros sueños, ¿no? Y es por eso, o sea, y es ahí donde radican, de hecho, las partes más oscuras de nosotros mismos, digamos, ¿no? Y yo creo firmemente en eso, sí. Supongo que de lo ético sí, no lo he pensado mucho, pero bueno, o sea, digamos del fanzine y de estas formas materiales de flujo de información.
me gusta harto que requieren, o sea, pareciera que fueran un como sucedáneo, digamos, del libro, pero no lo son en absoluto, digamos, ¿no? Y, o sea, pero al mismo tiempo, digamos, el libro, ¿no? El libro, y estamos ahorita en la feria del libro, ¿no? El libro como producto final, ¿no? Y de una cadena de producción amplísima, que a veces, o muchas veces, o en general, y a los escritores también, digamos, se nos pasa o sea, nos olvidamos, digamos, de toda esta cadena de producción del libro, que no es solamente una cadena de producción material, que también es jodida, ¿no? O sea, el proceso editorial, el negocio económico que hay detrás de las editoriales y el entretenimiento alrededor, digamos, de la literatura y todas estas capas, digamos, ¿no? De masificación de la cultura y todo eso, que ya de por sí es así una cosa muy jodida, ¿no? Pero de por sí ya, o sea, el mismo hecho de que tengamos un libro en nuestras manos, esa tecnología es muy jodida, ¿no? O sea, es muy jodido el hecho ese, ¿no? Históricamente han tenido que pasar muchísimas cosas para que eso ocurra y hay muchas cosas que están ocurriendo ahí adentro, ¿no? Bueno, y yo siento que, por ejemplo, los fanzines responden a ese universo de creación, pero de una forma distinta, ¿no? O sea, por eso digo, podrían parecer sucedáneos del libro, y creo que hay autores que los piensan así, ¿no? O sea, es como, ya, primero voy a publicarme así y después voy a tener el libro, digamos, ¿no? Pero para mí, en realidad, tienen otra naturaleza los fanzines, ¿no? Los fanzines, y por eso, como estos objetos, que son objetos limitados, no son objetos industriales, ¿no? Y que son objetos cuya estética requiere de un código o de, digamos, de descifrar un código que está reducido a un grupo muy limitado de gente, ¿no? O sea, digamos, para que alguien entienda mi fanzine, ¿no? Para que le encuentre interés a mi fanzine, o sea, tiene que haber por eso un código compartido que muy rebuscado, ¿no? Muy rebuscado de hecho, ¿no? De otra forma, pues, le va a pasar por encima, digamos, ¿no? Incluso alguien que consuma fanzines, ¿no? Y eso por eso, o sea, por un lado, este flujo estético o simbólico, ¿no? Y por otro lado, también la materialidad, ¿no? Así como el encontrarse con las personas y pasarles el fanzine, ¿no? O establecer lugares donde puedas pasar un fanzine, digamos, ¿no? Que bueno, eso tiene también que ver, por ejemplo, sí, con la ética del do it yourself y esta cosa punk, ¿no? Pero que en realidad también las vanguardias ya tenían, digamos, ¿no? Como este flujo de información, por eso, con códigos muy limitados de interpretación, ¿no? Así un grupo muy limitado de gente que va a entender lo que estás haciendo y que gire en torno al eje de la materialidad, ¿no? Así como del objeto que tú pasas a la otra persona, ¿no? O sea, en el mundo académico creo que hay también una cosa de que hay un cierto límite del que te puedes salir para que se vea un poco cool, ¿no? Y eso también capitalizan ciertos ámbitos académicos, ¿no? No sé, por ejemplo, los departamentos académicos en los que yo estoy. O sea, no estoy diciendo que ellos me capitalicen, pero capitalizan, digamos, aceptar gente un poco fuera del foco, digamos, del alumno perfecto académico, digamos, ¿no? Entonces, eso es una cosa, ¿no? Pero hasta ahí, digamos, ¿no? Porque la academia, o sea, puede aceptar eso como un gesto, pero en el fondo, o sea, por ejemplo, yo no he escrito casi nada de papers académicos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estoy acabando mi tesis del doctorado, pero cuando me meta al mundo laboral tengo las de perder, digamos, ¿no? Porque mi tipo de escritura, o sea, por ejemplo, me interesa el ensayo literario o la forma en la que el ensayo literario piensa las cosas, ¿no? Entonces, que es muy distinta a la académica, ¿no? Porque la escritura académica, incluso en el ámbito de la literatura, de la filosofía, de las humanidades, tiene pues así como este prejuicio cientificista, digamos, ¿no? De que está produciendo conocimiento, digamos, ¿no? Cosa que, o sea, eso se ha desmontado desde hace 40 años, pero todavía es un aparataje tan heavy el de la academia, ¿no? Las revistas indexadas y todas estas páginas de papers académicos y todo eso, o sea, hay un castillo construido sobre eso que todavía no ha desmontado, digamos, la idea de que eso es producción científica de conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, el tipo de escritura que yo hago, por ejemplo, ensayística, no les interesa en absoluto, digamos, ¿no? Entonces, sí que me cuesta mucho, y a mí me cuesta mucho hacer como el cambio mental y meterme a hacer como escritura académica. Es bien difícil, ¿no? Porque
O sea, ahí no está en juego la escritura, está en juego la información que doy, digamos, ¿no? Cuán rigurosa sea, o fidedigna, o cuánto... ni siquiera es producción de conocimiento en muchos casos. Es así como, ¿a qué tribunal tengo que convencer de que lo mío, no sé, le va a dar cierto capital simbólico a su revista, ¿no? O de que, no sé, o sea, de que lo mío va a cambiar algo, no sé, en las industrias culturales latinoamericanas, huevadas, digamos, ¿no? Cosas que no va a pasar, digamos, ¿no? O sea, esos papers no, o sea, en el 95% de los casos no cambian nada realmente y no los lee nadie, digamos, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? Pero también supongo que por haber estado en la academia los años que he estado, sí ha debido influenciar, digamos, en ciertas formas cómo entiendo las cosas, ¿no? Cosa de que a veces me pillo a mí mismo escribiendo de una forma ligeramente académica, digamos, ¿no? Y no me desagrada tampoco, ¿no? Porque de hecho que antes yo de entrar a la academia, cuando estaba en la U y me estaba costando acabar la licenciatura, leía papers, pero por gusto, digamos, ¿no? Y eso es bien distinto, o sea, digamos, la práctica de leer papers académicos por gusto a la práctica de leer papers académicos para tú escribir papers académicos es muy distinta, ¿no? Pero tiene su belleza, o sea, también tiene su estética, digamos, ¿no? Así que, bueno, o sea... Es difícil hacer el balance, ¿no? Y la mayoría de la gente, porque conozco a harta gente en la academia, digamos, gente de otros lados, latinoamericanos, ¿no? Que es a los que más conozco, que están igual en esa cuerda floja todos, o muchos, a todos nos cuesta harto, ¿no? Es bien difícil no caerse ahí. O sea, bueno, ha partido de esta necesidad del fanzine, ¿no? Y de ese tipo de relacionamiento a través del objeto y de este flujo de información que, como decía, o sea, establece un espacio donde, muy limitado, digamos, donde el código funciona, ¿no? Pero eso es lindo, porque construyes una sensación de colectividad, pues, ¿no? Entonces, eso es bueno, lo que pasa siempre en las escenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escena paceña, que no, obviamente no es muy grande, como todas las escenas en Bolivia, ¿no? Claro, como así adolescente, escritor de poesía, me he metido ahí, ¿no? O sea, he empezado a conocer gente que escribía poesía, que también sacaban ahí sus fanzines, sus plaquettes, ¿no? Y que también eso es lindo porque, por ejemplo, o sea, yo he conocido gente de la generación inmediatamente anterior a la mía, cuando yo estaba saliendo del cole y empezaba a escribir poesía y sacar fanzines. Bueno, en realidad no había sacado fanzines y ahí he conocido así como una movida de fanzines que me ha volado la cabeza, ¿no? Y, por ejemplo, alguna vez lo hemos charlado con el Marco Tóxico y también he escrito sobre eso. No lo he podido publicar porque tenía que salir publicado por la Fundación Cultural del Banco Central, un texto largo que he escrito sobre eso, pero que justo vino el 2019, todo se fue a la mierda y nunca salió publicado. Espero que salga publicado algún rato. Pero, por ejemplo, ahí yo le hago un homenaje al Marco porque para mí, o sea, los fanzines del Marco de los principios de los 2000, así, me han volado la cabeza, así textualmente, los he visto y he dicho así como, ¿qué es esta mierda? ¿Por qué son así estas cosas? Me encanta, digamos, ¿no? Y habían otras personas, ¿no? Que estaban haciendo cosas. Había un amigo que también está andando por aquí, por la feria, el Sergio Ustares, que también escribía poesía en su momento y él sacaba fanzines, ¿no? Entonces, a mí, viendo esas cosas, he dicho, bueno, pues entonces yo también puedo sacar lo mío, digamos, ¿no? Y entonces he empezado a sacar fanzines y a través de eso me he ido conociendo con la gente de esa movida que también hemos ido construyendo, ¿no? Porque éramos los juniors de esa anterior generación, ¿no? Entonces ahí hemos ido construyendo esa movida y yo me considero, digamos, parte de esa movida y me considero militante de esa movida, como seguramente el José Villanueva, la Irisquilla. Muchos de nosotros somos militantes de esa movida, digamos, ¿no? Porque ahí hemos encontrado nuestros amigos, ahí hemos encontrado, digamos, nuestros lectores y también nuestras fuentes de referencias, ¿no? Lo que ellos estaban leyendo y que a nosotros nos interesaban, o que lo que nosotros estábamos viendo, escuchando y que a ellos les interesaba, ¿no? Y todo eso. Y eso, entonces, por ahí, digamos, va mi involucramiento con nuevos clásicos, ¿no? Esta militancia con la movida. Que, o sea, digamos, a mí me cuesta tener militancia con cosas, pero esa es una militancia, digamos, y me gusta tener esa militancia con la movida, no sé si paseña, o sea, si es tan regional,
pero no sé, con esta comunidad de intereses, digamos, ¿no? Y de gente creativa, ¿no? Que está haciendo sus cosas. Y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas fundamentales para nosotros, bueno, hay varias cosas, yo creo, fundamentales, así bien implícitas, no las hemos así dicho con el José, ¿no? Pero están implícitas en la movida, pues, ¿no? Ahí estaban implícitas. Una de esas es que hay que ser fanáticos, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Así, el fanatismo, ¿no? Y entonces, no sé, las cosas que sacamos son cosas de las que podríamos ser fanáticos. O sea, digamos, si las sacamos porque no hay nadie quien las saque, pero si nosotros no las sacáramos y alguien las sacara, seríamos fanáticos de eso, digamos, ¿no? Esa es una de las cosas. Luego, bueno, creo que, bueno, no sé, tal vez eso puede sonar un poco pretencioso, pero creo que, y bueno, y tal vez va un poco a lo que tú decías de esta seriedad que podría tener la editorial o podría parecer tener, ¿no? Que no creas, no es tan seria, ya, bueno, sí es seria, pero también no. Pero supongo que es que realmente sí nos hemos tomado en serio por decir algo, porque también eso es como, es difícil definir eso como seriedad, digamos, pero sí que nos hemos tomado la poesía, la lectura de poesía y la escritura de poesía, pero la lectura especialmente de poesía como una cosa así bien fundamental en nuestras vidas, digamos, ¿no? Cosa de que, o sea, con el José, con la Iris, como te digo, y otros amigos, ¿no? Algunos más jóvenes, el Andrés Mariño, por ejemplo, o la Luz Rote, amigos así de esta escena. Las conversaciones a menudo son, bueno, pasan fácilmente desde la lectura de poesía al chimento poético, digamos, ¿no? Que eso también es como muy común. Entonces, claro, primero hablamos de su libro y luego hablamos mal del poeta, digamos, o de la poeta, ¿no? Pero lo leemos, digamos, ¿no? Los leemos. Y nos gusta harto, ¿no? Nos gusta harto. Y es así como, no sé, pues yo traigo un libro así, mira, he conseguido esto. Y José me dice, ah, yo ya lo tenía, así, ¿no? O al revés, digamos, ¿no? Entonces, o con la Iris o con los amigos, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí va, digamos, esto de la seriedad y por ahí tal vez va también el hecho de que, no sé, supongo que nos pueden considerar un poco más seriamente, ¿no? Porque sí hemos hecho nuestra tarea, ponte, ¿no? O sea, porque no la consideramos tarea, ¿no? Y eso también creo que esa es la postura, ¿no? Que nuestra idea, y además porque la verdad, o sea, odiamos un poco los proyectos literarios de los que abundan, que son demasiado solemnes con su forma de entender la literatura y particularmente la poesía, que es nuestro campo, digamos, ¿no? Así, para nosotros eso es horrible, la verdad, o sea, digamos, entender la poesía de una forma tan solemne, ¿no? Cuando en realidad, o sea, las prácticas de escritura como las prácticas verbales, o sea, son tan universales y tan humanas que cualquiera puede hacerlas, digamos, ¿no? De lo que se trata más bien, yo creo, es de sí, de ponerles atención, sí, de tratar de entenderlas, y bueno, y sí, de fanatizarse si corresponde fanatizarse, digamos, ¿no? Entonces, creo que también ese es otro de los puntos que nosotros, o sea, que tal vez la hace a nuevos clásicos como independiente o alternativo, es el hecho ese de que no, hemos hecho la tarea, pero porque no lo consideramos una tarea, porque no consideramos que la poesía sea una tarea y sea algo así, la cultura o algo importante, ¿no? No, de hecho, ¿no? O sea, más bien los poetas que nos gustan, la escritura que nos gusta, es la que jode, la que no se toma tan en serio a sí misma, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, lo que decía de los fanzines y de los libros, digamos, que pareciera que los fanzines son como sucedáneos o como continuaciones del libro, pero que realmente tienen naturalezas distintas. Para mí, un poco que el libro de poesía tiene una naturaleza distinta al libro de narrativa y al libro de ficción en general, digamos, y de ensayo también, que también el libro de ensayo tiene otras particularidades, ¿no? Pero el de poesía para mí es distinto, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Porque el libro de poesía no es solo escritura, es ritmo, ¿no? No es solo ritmo, es también visualidad, ¿no? O sea, en un texto de narrativa en general no te vas a poner a ver, digamos, cómo están dispuestas las letras, aunque hay narradores que sí hacen eso, digamos, no más experimentales, qué sé yo, pero en general no, digamos, ¿no? En la poesía sí, todo eso es muy importante, ¿no? Y como es una experiencia más sensorial, es una experiencia más, es que es otra experiencia lectora, digamos, ¿no? En un libro de poemas puedes leer solo un poema, hay muchas cualidades, ¿no? Particulares del libro de poesía,
que lo hacen distinto al libro de narrativa. Y en la industria editorial boliviana, yo creo que nadie, o sea, de las editoriales grandes, que serían, bueno, supongo que puedo decir nombres, ¿no? Porque además es muy obvio cuáles son, que serían Plural 3600, no entienden eso, digamos, ¿no? O sea, no entienden esa diferencia, ¿no? Para ellos un libro de poesía es igual que cualquier otro de los libros de su catálogo, digamos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y entonces, en consonancia, tratan a sus libros y a sus autores de la misma manera, ¿no? Que tampoco estoy de acuerdo con eso, porque no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y claro, y eso es porque, como decía, el campo de lectores boliviano es limitado para la literatura, ¿no? Para la literatura un poco más profesional. No sé cómo será para la literatura un poco más amateur o la literatura más de entretenimiento, que tampoco sé si hay mucha aquí en Bolivia, ¿no? Pero bueno, no sé de ese campo. Y claro, entonces por eso en el ámbito específico de la poesía, o sea, si ya de por sí el ámbito, el campo literario es pequeño, de las editoriales es pequeña, o sea, el ámbito de la poesía está así súper relegado y es súper triste, la verdad. A mí, o sea, y de hecho, eso es algo que yo creo que al José le ha hecho fundar Nuevos Clásicos y a mí me ha hecho unirme a Nuevos Clásicos. Es un poco el sentirnos, no sé, frustrados, digamos, con ese panorama, ¿no? Entonces, o sea, un poco que lo que nosotros queremos hacer con Nuevos Clásicos es ofrecer un tratamiento al libro de poesía como libro de poesía, no como otro tipo de libro, digamos, ¿no? Pero claro, nuestros alcances son muy limitados, no podemos sacar más de 2 libros por año, ¿no? Si fuera por nosotros, sacaríamos, no tantos, pero por lo menos sacaríamos unos 5 por año, yo creo, ¿no? No como 3600 que sacan 58, pero por lo menos 5, ¿no? O sea, bueno, primero que nuestro canon literario y nuestro campo literario es reducido, ¿no? Y la poesía particularmente es un campo que materialmente, por ejemplo, no es muy rentable. Por eso también es difícil tener reediciones, por ejemplo, que es algo que a nosotros nos interesa y o sea, tenemos ganas de hacer reediciones de cosas, pero es difícil, ¿no? Porque los autores quieren, no sé, ciertos tirajes o no sé, cierto producto, ¿no? O sea, de una forma de hacer libros, etcétera, que cuesta dinero y realmente la poesía no da mucho dinero, ¿no? O sea, no produce mucho dinero en nuestro medio, ¿no? En general creo que no produce mucho dinero, pero claro, en medios donde hay más lectores, entonces sí genera un poco más de dinero, ¿no? Bueno, entonces diciendo eso, como que la escena o el campo, digamos, de escritura poética nacional es limitado. A mí, o sea, por ejemplo, algo en un campo así, como el boliviano, ¿no? Donde es difícil que salga un nuevo Jaime Sáenz, por ejemplo, ¿no? O sea, o no sé, como grandes autores. Por lo limitado del campo, ¿no? Es muy difícil que se concrete en obras así muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que sí hay es una red, digamos, de textualidades, ¿no? Y para mí la riqueza, digamos, de la poesía boliviana estaría más bien y está más bien en cómo ver esa textualidad así como en pantalla, ¿no? Y no tratar de sacar así grandes autores, porque eso no va a pasar tanto. Pasa, hay algunos, van a haber algunos, pero, o sea, van a ser muy pocos, digamos, ¿no? Bueno, bueno, y eso pasa hasta ahora, digamos, en la escena de mi generación, digamos, que ya somos como, ahorita debemos tener 2 generaciones ya abajo, ¿no? De gente más joven, ¿no? Pasa eso, hay como lindos libros, ¿no? O lindas partes de algunos libros, ¿no? Y entonces, no sé, está lindo hacer como establecer así unas galaxias de sentido, no es galaxias, ¿qué se llama? Como, bueno, establecer unas redes de sentido, digamos, ¿no? De esa producción, pero sin esperar eso, un nuevo Science, digamos, ¿no? Y con la siguiente generación a la mía pasa lo mismo y hay cosas a mí que me entusiasman mucho, ¿no? Por ejemplo, lo había nombrado al Mariño, es algo que a mí me entusiasma harto, aunque también entiendo que hay gente que lee eso y debe decir así como, esto no va por ningún lado, ¿no? También hay muchas cosas, digamos,
que en el campo cultural boliviano les dan mucha atención y dicen así como, wow, esto es, pero porque realmente no sé si es gente que lee mucha poesía y tampoco entiende muy bien, digamos, cómo estas obras están funcionando en el campo general de la escritura de poesía, que para mí no son muy interesantes, ¿no? No voy a decir nombres, obviamente, pero me pasa eso con gente de mi generación, me pasa eso con gente de la generación inmediatamente después de nosotros, ¿no? Que tienen mucha visibilidad, pero a mí no me parecen muy interesantes. Y hay otras cosas más bien que no tienen nada de visibilidad y probablemente no sean tan interesantes en general, o sea, digamos, todas las obras de ese autor, ¿no? Pero debe haber un poema o, no sé, pues unos cuantos versos de algún libro de esos que así son superiores para mí que la obra de estos otros poetas, en algunos casos más conocidos en los medios y que aparecen en los medios y todo eso, ¿no? Y ahora, y de la última generación, ¿no? De los más jovencitos, me resulta bien difícil y me siento un poco mal por eso también, porque siento que, o sea, quisiera entender, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, estoy en contacto con chicos bien jóvenes, que son mis alumnos, pero no llego a identificar cómo están entendiendo la poesía los jovencitos de menos de 23 años. Conozco un par que creo que tienen la poesía un poco parecida a como yo entiendo la poesía, pero hay otros que creo que están así fuera de mi radar. Y sí, o sea, me angustia porque me siento viejo, pero me emociona también porque así debería ser, ¿no? Sí significa algo, definitivamente, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pero eso también supongo que es una cuestión bien personal, ¿no? Que a mí sí me interesa mucho este entramado textual del que hablaba hace rato, ¿no? Que es como esta tela donde está toda la textualidad de la poesía boliviana, sin que yo espere que hayan así como grandes autores, etcétera, más bien como pensarla así, ¿no? De una forma un poco llana y ver ahí lo que está pasando, que da la coincidencia que se llama literatura boliviana, digamos, ¿no? Pero o sea, es un hecho casi aleatorio para mí, digamos, ¿no? O sea, no es que me interese esa textualidad porque es boliviana, ¿no? Es boliviana porque se ha conformado de esa manera, digamos, específicamente, y además en términos materiales, pues, ¿no? O sea, justamente las redes editoriales, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que a mí me gustaría hacer en el futuro, o trabajar con más gente, hacer una historia de la industria editorial en Bolivia, pero o sea, digamos, desde la literatura, ¿no? No tanto como una historia industrial, digamos, ¿no? Sino como desde la literatura. Porque, o sea, todo está muy desconectado. La gente, y nadie sabe realmente, ¿no? Qué editoriales han habido, de dónde sacaban los materiales para hacer, de dónde sacaban el dinero, cuáles eran los criterios de selección. O sea, no hay nada de eso, ¿no? No se sabe mucho de eso, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí me obsesiona un poco todo eso, porque es un campo, es esta materialidad, ¿no? Que me parece hermosa, pero por eso digo, no tanto por autores individuales, sino por toda la materialidad como tal, ¿no? Y como toda esta textualidad, ¿no? Y claro, bueno, en ese sentido sí, es así como, tal vez incluso como que me pongo la camiseta de la literatura boliviana, digamos, pero no porque sea boliviana, o sea, repito, ¿no? Realmente no me interesa tanto el hecho de que sea boliviana, sino me interesa el hecho de que además es un puzzle al que le faltan full fichas, ¿no? Y bueno, o sea, los que estamos en la academia y los que no están en la academia, pero que se dedican a estas cosas, apenas estamos tratando de ponerle las fichas, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, yo diría que me interesa, o que pienso, digamos, la literatura boliviana. Y bueno, también pienso lo mío, supongo, en ese contexto, ¿no? Pero también puedo pensar lo mío, por ejemplo, y nuevos clásicos, en términos un poco más amplios del tipo de editoriales como nuevos clásicos que hay en Chile, que hay en Lima, o en Perú, o en Colombia, ¿no? Entonces, y también o sea, me interesa cómo funciona ese modelo, ¿no? O sea, no solo pensarlo en términos de qué serían nuevos clásicos o qué sería mi obra en Bolivia, sino en términos, no sé, de mi generación en Latinoamérica, no sé.